Hola a todos, bienvenidos a La Granja Despierta. En este vídeo vamos a ver un ejemplo de cómo funciona el pensamiento guiado por la conciencia multidimensional, en contraste con la conciencia ordinaria, la conciencia física, materialista, que es la que ahora, por desgracia, funciona normalmente en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Veamos. Ya sabéis que el principal objetivo de La Granja Despierta de este canal es el desarrollo de la conciencia multidimensional en el ser humano, porque es desarrollando esta conciencia, en contraste con la ordinaria que actualmente tenemos, física y materialista, de identificación con la materia, con lo corporal, pues es desarrollando esta conciencia, como digo, cómo podremos evolucionar verdaderamente. Porque la verdadera evolución no es una evolución en la técnica, en la tecnología, en la materia, sino una evolución en la conciencia. Porque la conciencia es la que al final determina nuestra realidad. Y es que el ser humano no es solamente un cuerpo físico, aunque la mayoría de las personas de este mundo se identifiquen con el cuerpo físico. El ser humano tiene unos principios superiores existenciales del ser que no pertenecen a este mundo físico, sino a otras dimensiones superiores. Por ejemplo, los sentimientos, las emociones, la mente, los pensamientos, el amor. Todas estas son facultades que pertenecen a los mundos superiores, a otras dimensiones que ya hemos estudiado en otros vídeos y que nosotros los disfrutamos ahora mismo en esta vida, en nuestro ser. Por consiguiente, siempre se ha dicho que el ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Últimamente, lo que sucede es que nos hemos olvidado del alma y del espíritu y funcionamos prácticamente de una forma mundana y materialista, que nos hace estar cayendo cada vez más en el nivel de conciencia. Y esto es muy importante porque, así como sea tu nivel de conciencia, así como tú pienses del mundo, de la realidad que te rodea, así como tú la veas, será esta. Es decir, es la mente, los pensamientos, la conciencia en última instancia, la que conforman tu mundo, la que conforman tu realidad. El hombre solamente puede percibir una pequeña parte de la gran realidad objetiva, de esa inmensa realidad, la única realidad, la profunda realidad, esa realidad objetiva que hemos denominado Dios, donde vivimos, existimos y tenemos nuestro ser. Y solo percibimos de esa gran realidad una pequeñísima parte, que es la que podemos percibir a través de nuestros sentidos. A través de esa pequeñísima parte nos hacemos conjeturas de cómo sería esa gran realidad, esa última realidad. Pero es muy difícil porque nuestros sentidos son limitados. Solamente vemos una pequeña franja del espectro electromagnético, solamente oímos una pequeña franja de las posibilidades sonoras, una pequeña franja de la luz, minúscula, comparado con la extensión ilimitada de todas las propiedades del universo. Y es aquí que con esa percepción limitada de esa gran realidad, nuestra conciencia pues determina, nos dice cómo es nuestro mundo. Pues ese sería, o lo interpretamos de una manera o de otra. Entonces es conveniente ampliar ese nivel de conciencia, porque al ampliar ese nivel de conciencia ampliaremos también nuestra visión y nuestra interpretación de lo que vemos. Así nuestra conciencia determina cómo es nuestro mundo. No es lo mismo el mundo de una hormiga, el mundo de un pez, el mundo de una montaña o el mundo de un ser humano. El ser humano, el hombre, pertenece a la tercera dimensión. Su nivel de ser se desenvuelve en uno de los planos superiores de esta tercera dimensión, desarrollando la inteligencia que aún no tiene integrada. Y se está produciendo un hecho importante a nivel evolutivo, que es la materialización de la conciencia. La conciencia se identifica con el mundo físico, con el mundo material. Por eso la tecnología se desarrolla cada vez más, la ciencia y la tecnología se desarrollan cada vez más hasta el punto de, haber descubierto ya muchos de los secretos de la física cuántica y también de la inteligencia artificial. Pero aún, al no haber evolucionado
paralelamente el nivel de conciencia, pues no lo sabemos interpretar. Sabemos mucho de la física cuántica, sabemos las ecuaciones, responden las ecuaciones a la realidad de nuestro mundo, porque además son exactas y están científicamente comprobadas. Sin embargo, no nos hacemos una idea de cuál es ese mundo cuántico. Y sucede así, pues lo que decía, por ejemplo, Richard Feynman, uno de los mejores físicos cuánticos que han existido. Decía lo siguiente: la mecánica cuántica describe la naturaleza como algo absurdo desde el punto de vista del sentido común, pero concuerda plenamente con las pruebas experimentales. Por lo tanto, espero que ustedes puedan aceptar a la naturaleza tal como es, absurda. Naturalmente la naturaleza no es absurda, simplemente que este señor no tenía el nivel de conciencia adaptado a sus descubrimientos científicos, a sus descubrimientos físicos y matemáticos. Había evolucionado en la física, en el mundo material, pero no había evolucionado de la misma manera, de un modo paralelo, en la conciencia. Igual pasa con otros muchos físicos, por no hablar de Stephen Hawking o del mismo Einstein. Y este es un gran problema para la ciencia de hoy día y para la humanidad de hoy día, que no tienen desarrollado el nivel superior de conciencia que supone la conciencia multidimensional. Se sigue trabajando, a pesar de haber descubierto las cosas que se han descubierto, pensando con la conciencia materialista, física tridimensional, propia de la mecánica clásica newtoniana, que ya ha quedado prácticamente en el olvido, aunque es muy buena para manejarse por el mundo material. Y por eso he pensado que en este vídeo vamos a poner un ejemplo de cómo se vería a través del pensamiento guiado por la conciencia multidimensional la teoría del Big Bang. Ya sabéis que el telescopio espacial James Webb, pues en parte, pues la ha puesto en entredicho al haber descubierto galaxias próximas, muy cercanas al Big Bang, con 200 millones de años, perfectamente formadas. Lo cual quiere decir que no es válida esta teoría, porque según ella deberían ser como nebulosas. Estas galaxias no deberían de estar todavía formadas como las existentes ahora, 15.000 millones de años después. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, los físicos están dando vueltas a ver cómo encajar dentro de su teoría y de sus intereses estos nuevos descubrimientos que los tienen desconcertados. Pero si tuvieran esta conciencia multidimensional, habrían tenido en cuenta lo que ya se escribió en este librito que salió en el 2008 y lo que se decía del Big Bang entonces, antes de que el telescopio espacial James Webb estuviera funcionando. Decía así: no hubo Big Bang, no hubo gran explosión. La primaria y única energía universal, vibrando a una frecuencia infinita, conformaba el absoluto desconocido en la séptima dimensión. El comienzo de la creación es el inicio del devenir y se originó en la séptima dimensión, por alguna causa no conocida, al descender la frecuencia de vibración de la energía según la ley universal de la ordenación, que está relacionada con el número 7 y con las proporciones matemáticas existentes entre las diferentes frecuencias de vibración que originan la escala musical. No había espacio ni tiempo como lo conocemos ahora, por lo que no tiene ningún sentido hablar del primer segundo o centésima de segundo a nuestra manera, resultando incluso ridículo hablar del denominado tiempo de Planck, que no parece otra cosa que un artificio matemático introducido de un modo conveniente para algún científico. No existía tampoco ningún observador humano y ningún otro, aparte del propio absoluto desconocido. El tiempo y el espacio eran los propios de la séptima dimensión, en la que, como hemos dicho, todo era uno. Al disminuir la frecuencia de vibración, devino la sexta dimensión, por emanación de la séptima, comenzándose así la progresiva manifestación de los espacios y diversificación de la energía en lo que conocemos como fuerzas y materia, que no otra cosa es la creación. Ya hemos estudiado la sexta dimensión y cómo su peculiaridad geométrica determina que su espacio-tiempo-energía conforme un medio en el que todo es uno y todo al mismo tiempo. Extraña singularidad que nos recuerdan misterios sagrados que acaso no debamos mencionar.
Nuestro universo había comenzado a formarse, pero aún se encontraba lejos de conseguir su actual estado material que conocemos. Solo existía en la séptima y en la sexta dimensión, es decir, en el absoluto desconocido e inmanifestado, y el mundo del espíritu, que constituye el primer grado de manifestación del absoluto. Este es uno de los grandes misterios de la física de nuestro tiempo. Nuestro universo tuvo un origen, sin duda, pero este no tuvo lugar en la tercera dimensión, ni en nuestro subplano de la tercera dimensión, con un medio espacio-temporal newtoniano, ni en otros subplanos, con otros medios espaciotemporales cuánticos o einsteinianos. Nuestro universo comenzó a formarse en la sexta dimensión, que pertenece al mundo del espíritu. A partir de aquí todo es muy simple y bello al mismo tiempo. La única energía, de acuerdo con las pautas establecidas por la ley universal de la ordenación, vuelve a vibrar más lentamente, dando lugar a la quinta dimensión, que deviene de la sexta, del mismo modo que ésta devino de la séptima. Nuestro universo, que ya existía en espíritu, en la sexta dimensión, comienza a diferenciar su alma en la quinta, diversificándose y materializándose cada vez más. Ítem para la cuarta dimensión, donde deviene ya a la mente universal, al mundo astral y al etérico, y por fin, cuando la velocidad de las vibraciones alcanza los 300.000 km por segundo, deviene a la tercera dimensión, materializándose tal y como nosotros lo conocemos. Bueno amigos, pues este ha sido el ejemplo que hemos puesto del pensamiento guiado por la conciencia multidimensional. Espero que os haya gustado. Podemos sacar un par de conclusiones muy claras, y es que la conciencia multidimensional, al tener en cuenta pues todas las dimensiones existentes en la naturaleza, pues da otra visión, otra perspectiva mucho más profunda, muy parecida, por cierto, a la que dan las religiones en la Biblia, en Sivaíta, los Vedas, los Puranas, etcétera, etcétera. Como no podría ser de otra manera, porque no puede, por otra parte, el sentido común te dice que es que no se puede desarrollar una teoría de la creación del universo, de la creación del mundo, pues obviando pues la inmensa mayoría de las dimensiones y analizándolo solamente a través de la pequeña franja que nosotros somos capaces de ver, que nos sitúa en esta tercera dimensión física y materialista. Esto estaba escrito desde el año 2008 en este pequeño libro, en el Heptacordo de Apolo, y que es un libro que, bueno, que pienso rescatar un poco por su contenido y porque creo que es muy interesante, pero pienso rescatar del cajón del olvido en el que tengo tantos libros. Y otra de las cosas, ya para terminar, es que me causa estupor, verdaderamente me causa sorpresa el que una teoría tan manifiestamente mejorable como la del Big Bang haya estado durante tantísimos años en el pupitre de los científicos más aventajados de nuestra época. Eso es algo que, bueno, yo no puedo entender, pero que me da una pista de cómo funciona la ciencia. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que el vídeo os haya gustado. Sin más, hasta el próximo vídeo. Y bueno, a todos, paz y bien.